La edición periodística. La edición periodística, también conocida como diseño periodístico, es una técnica fundamental que permite organizar y disponer los elementos impresos, textos e ilustraciones y no impresos, espacios en blanco, sobre la superficie de una página en un medio de comunicación como un periódico o una revista. Su propósito principal es estructurar, jerarquizar y facilitar la legibilidad de las informaciones periodísticas. Se entiende por diseño periodístico a la técnica que determina la colocación de textos, ilustraciones y espacios en blanco en una página para organizar, priorizar y asegurar que la información sea fácil de leer. No es solo una cuestión estética o de decoración, sino una parte sustancial e integral de la acción periodística que convierte la sustancia informativa en un hecho comunicativo. Su objetivo es hacer al medio atractivo e interesante, facilitar su lectura y comprensión, jerarquizar la información y mantener un estilo de continuidad a lo largo de la publicación. Principios básicos. Todo diseño periodístico debe guiarse por la claridad y la funcionalidad. Esto implica comunicar de manera clara y económica, con un sentido de proporción, un estilo reconocible y coherencia, y utilizando medios que sean eficientes en tiempo. La información debe primar sobre la estética. El diseño debe estar en función del contenido, siguiendo el principio de la escuela Bauhaus. La forma sigue a la función. Una buena edición periodística contribuye a una máxima legibilidad y al uso efectivo de un espacio limitado, organizando las noticias y diferenciando los bloques informativos con blancos. Elementos y proceso. La edición periodística implica la distribución armónica de todos los elementos que componen la página de una publicación impresa. En la actualidad, con los sistemas informatizados, la compaginación abarca un proceso más amplio que incluye la diagramación, el montaje y la composición de textos y gráficos de manera simultánea desde un video terminal. Conceptos como diagramación y maquetación son sinónimos de diseño periodístico, mientras que compaginación es un término más amplio en el contexto actual. Se consideran aspectos técnicos de la edición elementos como la caja de texto, las columnas, los espacios en blanco y el tamaño de la tipografía. Evolución e influencia. El diseño periodístico ha evolucionado en respuesta a la reacción positiva de los lectores ante una buena presentación y la competencia de los medios audiovisuales, especialmente la televisión. Estos factores han impulsado a los diarios a mejorar su imagen, aprovechando los recursos visuales como el color y los gráficos informativos para aumentar su atractivo. Las técnicas de fabricación, la influencia de otros medios, los hábitos de lectura de los compradores y las tendencias en tipografía y presentación formal son 4 factores que han influido decisivamente en el concepto actual de diseño periodístico. La industria editorial y de imprenta se ha transformado en un trabajo especializado que requiere responder a las exigencias de calidad y modernidad apoyándose en los avances tecnológicos. Personajes que intervienen en la elaboración de publicaciones periodísticas. En la creación de publicaciones periodísticas intervienen diversos profesionales con roles específicos que, aunque a veces se solapan, son fundamentales para el proceso editorial y de impresión. Los principales son autor, redactor o periodista. Es el creador intelectual de la obra, la persona o grupo que inventa, produce, traduce o reúne el contenido destinado a la publicación. En el periodismo, los redactores son quienes se encargan de escribir las noticias y artículos. El autor es el primer emisor de ideas y su manuscrito es la materialización de su creación intelectual. La importancia de que el periodista tenga ideas gráficas y el diseñador comprenda el mensaje es crucial para la comunicación efectiva. Editor. El editor posee la preparación necesaria para materializar y publicar una obra. Define el proyecto editorial. Determina los materiales, el número de ejemplares y el diseño de portada e interiores. Su papel es supervisar y vigilar la buena hechura del libro, en un proceso conocido como cuidado editorial. Se distinguen 2 tipos, el editor financiero, que es el dueño responsable de la dirección de proyectos, y el editor técnico, quien supervisa y da seguimiento a todos los procesos una vez aprobada la obra. El editor técnico mantiene una relación cercana con el autor para resolver dudas de contenido. La figura del editor también implica la responsabilidad de la presentación del manuscrito. Corrector de estilo. Es responsable de la revisión de contenido y ortotipografía del original. Su labor es minuciosa.
asegurando que todas las partes estén completas y en orden, y resolviendo errores ortográficos y sintácticos. También supervisa el agrupamiento de párrafos, la jerarquía de la obra, las divisiones de incisos, artículos, capítulos y el uso correcto de signos, símbolos e ilustraciones. La contratación de correctores de estilos es esencial para afinar el libro desde el punto de vista estilístico, morfosintáctico y ortográfico. Diseñador o diagramador. Es el encargado de la elaboración estética de los recursos tipográficos y gráficos. El diseño editorial es el proceso por el cual el original adquiere su formato y estilo tipográfico. El diagramador da forma estética a la información, ilustración y publicidad antes de la impresión. Este profesional trabaja con la disposición de textos e imágenes en una página conocida como layout. La integración del diseñador en la redacción es importante para colaborar en decisiones sobre artículos, ilustraciones y gráficos. Los diseñadores de arte surgieron en el siglo XX para modernizar el formato de las revistas. Compositor o tipógrafo. Históricamente, el compositor se encargaba de la composición del texto. Con la autoedición, el diagramador puede componer, diseñar y graficar directamente en computadora, ahorrando tiempo. La tipografía es la composición de un texto en un original mecánico. Ilustrador. Crea las ilustraciones, dibujos, caricaturas y otros elementos visuales que acompañan al texto. En el siglo XIX, el fotograbado y la psicografía revolucionaron la ilustración en prensa. Impresor. Se encarga de la impresión de la publicación, convirtiendo las páginas finales en películas y luego en el producto impreso final. La impresión es un proceso complejo que requiere grandes recursos. Evaluador o asesor editorial. Revisa la obra para asegurar que cumpla con los requisitos curriculares, pedagógicos y científicos exigidos, mejorando su calidad y competitividad. Este proceso de dictaminación o evaluación editorial es un juicio para valorar el manuscrito y decidir si se publica. Distribuidor y vendedor. Son los encargados de llevar el producto impreso al público, gestionar su comercialización y venta. Además, otras figuras mencionadas incluyen a los jefes de arte, supervisores, personal de vigilancia y administración. Morfología de diarios y revistas. Definiciones. Periódico o diario. Es el instrumento que ofrece los acontecimientos más recientes en periodos cortos y regulares a la más amplia circulación. Utiliza la palabra impresa y la imagen estática sobre soporte papel. También se le describe como una institución para la colección, acopio y diseminación de todo tipo de información. En este contexto, los términos periódico y diario se utilizan comúnmente como sinónimos. Revista. Las revistas son un medio de comunicación impreso que surgió durante la Revolución Industrial. Inicialmente eran periódicos literarios o políticos con elevados costos de producción. A partir de 1920, la revista evolucionó con un formato moderno, caracterizado por una portada frágil y flexible, titulares que recordaban los encabezados de capítulos, tipografía simétrica, texto en columnas y grandes ilustraciones a página entera. Desde un punto de vista más general, un libro o revista se define como un conjunto de hojas de papel o material adecuado, manuscritas, mecanografiadas o impresas, unidas en el lomo y con cubierta, formando un volumen. El diseño de una revista es un gran reto para el diseñador gráfico. Características internas y externas. La morfología de diarios y revistas ha evolucionado significativamente. Características históricas de los primeros periódicos. Tenían un formato de libro, generalmente constaban de 4 páginas. La primera página se componía como la portada de un libro, llevando el título y a menudo la fecha y el nombre del impresor. La segunda página solía quedar en blanco. El texto comenzaba en la tercera página bajo un título genérico y con una letra capitular. El texto se componía a un solo tipo, familia, serie y cuerpo, a toda la anchura de la página, o a lo sumo a 2 columnas, sin división entre las noticias. Posteriormente, el título se transformó en una simple cabecera con viñetas silográficas. Se destacó la periodicidad y se acentuó el carácter periodístico de los contenidos. Características modernas de diarios y revistas. Componentes externos. Portada o primera de forros. Es el frente de una publicación y su escaparate. El primer elemento que atrae al lector e indica el contenido.
Establece la identidad, carácter y frescura del periódico. Puede ser de escaparate, de llamada o mixta. En el caso de revistas se manejan imágenes y logotipos con diferentes enfoques según el país de origen. Segunda de forros. Es la parte interior de la portada. Solapas. Prolongaciones laterales de la cubierta o camisa que se doblan hacia adentro, usadas para presentar datos biográficos del autor, la sinopsis de la obra o títulos de la editorial. Guardas. Cubren la parte posterior de la portada y la contraportada, especialmente en tapas duras, sirviendo de protección y mejorando el diseño si se ilustran. Lomo. La parte donde se unen las páginas que conforman la obra. En lomos amplios se imprimen elementos de identificación. Contraportada o cuarta de forros. La parte posterior de la publicación. Última página. Considerada una segunda portada, tiene un potencial de diseño e informativo, aunque a menudo se usa para noticias de sociedad y artículos de opinión con poca innovación. Componentes internos y estructura. Página. Es el soporte técnico fundamental donde se distribuye la información y la publicidad. Se divide en 4 partes: superior, cabeza, inferior, pie, derecha, salida e izquierda, la entrada. Mancha tipográfica o caja. Es la división de la página en el espacio útil para la impresión, también conocida como mancha de tinta. Está constituida por tipografía o imágenes, siempre rodeada por una zona de blancos bien proporcionados. Márgenes. Espacios en blanco que rodean la mancha tipográfica, generalmente no impresos. Columnas. Divisiones de la caja tipográfica en varios bloques de texto, cuya anchura y número varían. Los primeros periódicos usaban 1 o 2 columnas. Cornisa. Elemento de identificación de la obra ubicado en la parte superior, inferior o lateral de la caja de texto. Folio. Es el número consecutivo que indica el seguimiento de páginas. Se dividen en numéricos y explicativos, con palabras alusivas al contenido. Se recomienda que todo el documento esté foliado de principio a fin por números consecutivos en la parte superior derecha. Preliminares. Son las primeras páginas de una noticia. Preliminares. Son las primeras páginas de una edición. Incluyen portadilla, primera página de la obra con título y autor y datos complementarios. Página legal. Contiene los datos legales de la publicación, número de edición, fecha, registro y lugar de impresión. Dedicatoria. Agradecimientos. Lema o epígrafes. Referencias o citas al inicio de la obra. Textos de presentación. Advertencia, presentación, prólogo, prefacio. Son textos que resumen la obra, indican la lectura o su enfoque. Índice o contenido. El hilo conductor de la obra. Una lista ordenada de temas. Si es extenso, se llama índice y va al final. Si es reducido, contenido y va al principio. Se recomienda el sistema decimal para su numeración. Introducción. Presenta un resumen de la obra o su enfoque. Cuerpo de la obra. El desarrollo temático, dividido en capítulos, partes o secciones. Partes o capítulos finales. Pueden incluirse o no, dependiendo de la necesidad y jerarquización de la información, comúnmente con apéndices y anexos, información complementaria, glosario y vocabulario, bibliografía, un apartado esencial en obras de consulta, ya sea al final de cada capítulo o al final de la obra. Colofón. Pequeño párrafo al final del libro con datos de la edición, fecha de terminación, tiraje, firma de la editorial y responsable del cuidado de la edición. Formatos del papel. El tamaño y forma de la publicación. Tradicionalmente, los periódicos utilizaban formatos sábana, broadsheet o estándar, o tabloide, más pequeños. El formato carta es común en revistas por su flexibilidad. Fisionomía gráfica. El aspecto externo, formal, que el periódico da a sus lectores, independientemente de sus contenidos. Es el resultado de la forma correcta de la aplicación de técnicas de diseño. El diseño en diarios y revistas. El diseño periodístico es la técnica que permite determinar la situación de un conjunto de elementos impresos, textos e ilustraciones.
y no impresos, blancos, sobre la superficie de un espacio gráfico, con el fin de estructurar, jerarquizar y facilitar la legibilidad de la información periodística. Es parte intrínseca de la comunicación y debe estar en función del contenido. Elementos del diseño. Los elementos clave que intervienen en el diseño de diarios y revistas son: arquitectura gráfica. Es el armazón de la página, que define cómo se colocarán las informaciones, el tipo de diseño, vertical u horizontal, y el concepto de espacio, modular o no. Tipografía. Es el arte de la comunicación impresa. Constituye la mayor parte de la superficie de un periódico, cerca del 80 al 90% de caracteres. Tipo de imprenta. Prismo metálico con una letra grabada en relieve. Ojo. Parte superior del tipo que imprime el signo. Cuerpo. Tamaño o altura de la letra, medido en puntos tipográficos. Altura tipográfica. Distancia entre la base del tipo y la superficie del ojo. Espesor. Distancia entre las caras laterales del tipo. Astas. Líneas que forman el armazón principal de cada carácter. Remates o serif. Son trazos terminales en los extremos de las astas. Los editores suelen preferir letras serif para el cuerpo de texto, debido a que sus elementos decorativos facilitan la lectura. Sans serif o palo seco. Tipos que carecen de remates. Se recomiendan para figuras y pies de figuras. Caja alta se refiere a las letras mayúsculas. Caja baja se refiere a las letras minúsculas. Versalitas. Son mayúsculas del tamaño de las minúsculas usadas para siglas. Redonda. Tipos de trazos verticales y normales. Cursiva. Tipos de trazos inclinados, usadas para definir términos, poses extranjeras, títulos de libros y nombres propios de publicaciones periódicas. Negritas. Usadas en títulos, subtítulos e índices para jerarquizar. Interlineado. Espacio entre línea y línea de texto. Justificación. Operación para que todas las líneas de texto tengan la misma longitud. Párrafo. Bloque de texto. Se clasifican en español, sangrado en la primera línea, francés, sangrado en todo el bloque excepto la primera línea, y alemán, sin sangrado, separados por una línea en blanco. Letras capitulares. Son letras de mayor tamaño al inicio de un párrafo o capítulo. Ilustraciones. Incluyen fotografías, caricaturas, mapas, cuadros comparativos e infografías. Fotografía. Elemento gráfico con gran importancia visual. Debe ser de buena calidad, bien cortada y proporcionada. Es crucial agruparlas lógicamente y tener una foto dominante por página. Gráficos informativos. Mapas, representaciones estadísticas, organigramas y dibujos que explican acontecimientos. Deben ser sencillos, fácilmente comprensibles y autoexplicativos. Infografía. Técnica que difunde información periodística de forma gráfica con ayuda de procedimientos informáticos. Constituye una unidad informativa plena e independiente, capaz de responder a las preguntas clásicas del periodismo: ¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿quién?, ¿cuándo? Y ¿por qué? Color. Es un principal transmisor del mensaje y aumenta el impacto visual, especialmente en la publicidad. En la edición periodística, principalmente se utiliza el código de color CMYK. Titulares. Son elementos fundamentales para jerarquizar las noticias. Se componen de antetítulo, título y subtítulo. Deben ser breves, claros, llamativos, con un verbo y evitar oraciones subordinadas o signos de exclamación o interrogación. Antetítulo. Precede el título principal complementándolo. Subtítulo. Continúa el título ampliando la información. Entradilla. Un formato de lectura rápida que condensa los datos principales de la noticia. Debe responder a las preguntas clásicas del lead: ¿quién?, ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? Y ¿por qué? Sumarios y citas. Elementos utilizados para levantar la página y destacar información relevante, resumiendo aspectos claves del texto. Recuadros de apoyo o despieces. Complementan una información, presentando contenido sustantivo por sí mismo, aunque relacionado con el bloque informativo principal. Plecas o filetes. Líneas horizontales o verticales de diversos grosores usadas para separar columnas o resaltar subtítulos.
Orlas y bordes. Elementos decorativos para contornear textos o destacar elementos. Espacios en blanco o aire, cruciales para la legibilidad, la estructuración y el alivio visual. Estilos de diagramación. Primera plana y páginas interiores. El diseño de las publicaciones periodísticas busca un equilibrio y coherencia visual para el lector. Diseño modular. Es el estilo predominante en la actualidad, reemplazando al diseño irregular o casual. Consiste en dividir la página en una serie de rectángulos perfectamente delimitados. Ventajas. Organiza la relación entre titular y texto, simplifica y acelera la planificación de páginas, facilita la producción redaccional y el montaje de páginas. Módulos. Agrupan elementos de una información, titular, ilustración y texto, en una unidad rectangular o cuadrada. La combinación de módulos verticales y horizontales proporciona dinamismo visual, mientras que los grandes y pequeños ofrecen un perfil más interesante. Equilibrio simétrico contra asimétrico. Dentro del diseño modular se pueden distinguir dos modelos de equilibrio. Modelo simétrico o estático, que ofrece una organización clara pero puede ser monótono y aburrido. Busca un equilibrio de pesos a ambos lados de un eje central, donde un lado es reflejo del otro. Modelo asimétrico o dinámico. Busca una composición menos predecible, más interesante y con mayor énfasis funcional. Diagramación de la primera página o portadilla. La primera página es el escaparate del periódico. Existen teorías sobre el recorrido visual del lector. Algunos sugieren un movimiento circular desde el ángulo superior derecho, mientras que otros apuntan a la esquina superior izquierda, región óptica primaria, como el punto de mayor atracción. La noticia más importante del periódico se destaca en la parte superior izquierda. Se pueden usar índices de sumarios o llamadas para resumir noticias, y ventanas, llamadas con texto y fotos, en la parte superior, incluso por encima del rótulo del periódico. La fotonoticia es un recurso visual común en la primera página. Tipología de portadas. De escaparate. Ofrece un resumen completo de la actualidad, con titulares moderados y escasos grabados a pequeño formato. De llamada. Soslaya el resumen para centrar la atención en una única noticia, con titulares enunciativos y sensacionales, grandes fotos y un diseño agresivo. Mixta. Destaca una gran noticia, junto con 2 o 3 informaciones más breves y un sumario general. Usa recuadros, titulares altos y grabados visibles para la noticia principal. Diagramación de páginas interiores. Se busca una continuidad gráfica u homogeneidad a lo largo de todas las páginas, para que el lector encuentre un sentido de consistencia en la presentación. Esto no debe confundirse con uniformidad total, permitiendo creatividad. Las secciones, cuadernillos y suplementos vertebran el diario, organizando el contenido y facilitando la lectura. Las cabeceras de sección deben ser claras e identificables. El valor de ajuste o mise en valeur se refiere a la presentación gráfica que destaca una noticia y sugiere al lector qué leer primero, influenciado por la disposición, la titulación y la presentación gráfica. Recorrido visual en páginas interiores. Se busca un centro de impacto visual para atraer la intención y guiar al lector complementando con focos ópticos de apoyo. Las páginas pares, a la derecha, tienen mayor importancia que las pares. Distribución y cálculo de textos e ilustraciones. La distribución y el cálculo de los dos elementos en la página son esenciales para la claridad, funcionalidad y legibilidad del diseño periodístico. Claridad y funcionalidad son los dos pilares fundamentales del diseño moderno. La claridad se logra distribuyendo mejor la información, usando más blancos y jerarquizando. La funcionalidad implica suprimir lo superfluo y hacer que cada elemento cumpla una función determinada. Organización. Es fundamental organizar las noticias en la página con un sentido de proporción y equilibrio en el peso visual de los elementos. Orden temático. El contenido debe estar ordenado para que el lector encuentre lo que busca sin esfuerzo, agrupando temas afines en secciones o series de páginas. Homogeneidad o continuidad gráfica. Mantener un estilo consistente en la presentación visual de elementos como cabeceras, tipos de letra, filetes y títulos fijos a lo largo del periódico. Distribución de texto. La composición en bloque, justificada o en bandera, alineada
o a un lado son los modos más utilizados. Las entradillas deben configurarse como bloques de texto diferenciados, no superar las 10 a 12 líneas y usar una versión normal o seminegra. La longitud de la columna debe conservarse a lo largo del texto y el espacio entre columnas debe ser uniforme. Las medidas falsas se refieren a cuando no hay un número fijo o exacto de columnas. Ejemplo, columna y media. Los sumarios y citas deben ser breves, interesantes y no cortar el texto ni interrumpir el flujo de lectura. Los recuadros de apoyo o despieces se utilizan para diferenciar aspectos dentro de un bloque informativo, con títulos en tipos diferentes y textos en negrita o cuerpo diferenciado. Separación de palabras. Toda partición de palabras dificulta la lectura, solo tiene sentido en la composición en bloque para igualar el ancho de las líneas. Distribución de ilustraciones, fotografías y gráficos. Reglas básicas para foto. La foto y el texto relacionado nunca deben ir en páginas separadas. Es preferible agruparlas lógicamente, tener una foto dominante por bloque y no abusar, una por página como máximo. Se deben combinar fotos grandes y pequeñas y coordinarlas con los dos tipos. Se deben combinar fotos grandes y pequeñas y coordinarlas con los tipos de letra. Posiciones de fotografías. Cuando ocupan la misma anchura que el bloque de texto. Foto, titular, texto. La más común mantiene la continuidad de lectura. Titular, foto, texto. Menos común pero correcta visualmente. Titular, texto, foto. Menos recomendada. Puede requerir enmarcarlo. Titular, texto, foto. Menos recomendada. Puede requerir enmarcado para evitar confusión. Posiciones de fotografías. Cuando no ocupan la misma anchura. Múltiples variaciones como el titular, cubriendo el ancho de la foto y el texto. La foto ocupando parte del espacio del titular o la foto arropada por el texto. Estructura en U. Gráficos informativos. Deben ser sencillos, concisos y autoexplicativos, sin necesidad de pies de foto. No se debe abusar de su utilización para evitar sobrecargar la página. Distribución de publicidad. La publicidad y el material redaccional deben ser fácilmente diferenciables para el lector. La parte superior de la página debe reservarse para los bloques redaccionales. Los bloques publicitarios se ubicarán en la base de la página o en los márgenes, de entrada en páginas pares, de salida en impares, formando bloques regulares y evitando composiciones en escalera. La altura máxima de un faldón publicitario no debe superar la media página. Debe evitarse que los dos márgenes verticales de una misma página estén copados por publicidad. Cálculo tipográfico. Se utiliza el cuadratín como unidad de medida que se corresponde aproximadamente con el espacio que ocupa una letra M del mismo cuerpo. El tipómetro es una regla para medir picas, puntos y cuadratines.